cumplirse 120 días de estado de excepción en la frontera colombo-venezolana, un grupo de diputados opositores ha interpuesto una denuncia contra Nicolás Maduro. Señalan que Maduro abusa de su poder al mantener en bloqueo a la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela. Aseguran además que el estado de excepción decretado por el gobierno venezolano caducó el pasado 18 de diciembre. 10 días después de la fecha, los diputados opositores denuncian que el cierre carece de las facultades legales y constitucionales. Quiero saludar en Venezuela al diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, Walter Márquez, quien fue uno de los que introdujo esta demanda en contra de Nicolás Maduro. Bienvenido a la tarde. Un abrazo para todos, una feliz Navidad y un extraordinario Año Nuevo para todos los televidentes de tu programa. Diputado Márquez, ¿por qué denunciar a Maduro? Bueno, desde hace tiempo le he venido haciendo seguimiento a la conducta política de Maduro y por eso inicié una investigación sobre su lugar de nacimiento. Yo tengo la convicción de que él nació en Bogotá, aunque no conseguimos la prueba madre, para decirlo de esa manera. Y como diputado por el Circuito de la Frontera, pues me he preocupado de la grave violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro como autor intelectual, haber decretado el estado de excepción y haber cerrado las fronteras, y como autores materiales el gobernador del Táchira y parte del alto mando militar que está ejecutando el cierre de fronteras. ¿Cuál es la situación actual en la frontera? Es decir, ¿de qué eventos estamos hablando? Hay dos situaciones. Uno es el cierre de frontera, que fue el 19 de agosto, por una orden presidencial verbal a través del programa de Diosdado Cabello en la televisión, llamado El Mazazo, o con el mazo dando, y 2 días después es que se decreta el estado de excepción. Es decir, el primer cierre de frontera fue ilegal e inconstitucional porque no se cumplió con el debido proceso de la Carta Magna de decretar el estado de excepción, restringir las garantías, publicarlo en la Gaceta Oficial. Eso se hizo fue con posterioridad. A partir del día 21 de agosto, que se decreta el estado de excepción, corren 60 días que se prorrogaron el día 19 de octubre. Ahí se prorroga por 60 días más. El artículo 338 y 339 de la Constitución venezolana señala que ante una emergencia económica se puede decretar un estado de excepción por 60 días, hasta 60 días, dice el artículo, prorrogable por una vez. Es decir, ya es improrrogable a partir del 18 de diciembre que se cumplió ese lapso en el que caducó, expiró, se cumplió el estado de excepción. A partir del 18 de diciembre para acá se está actuando por vía de fuerza, por vía de los hechos, violando la Constitución y los tratados internacionales. Por eso hemos decidido denunciar a Maduro y al gobernador del Táchira y al comandante militar de la frontera, Carlos Martínez Stapulione, por abuso de poder, porque ellos no tienen facultad para mantener la frontera cerrada. Antes había por lo menos una apariencia de legalidad, aunque nosotros cuestionamos el estado de excepción, había una apariencia de llenar las formalidades legales, pero el 18 de diciembre para acá ni siquiera eso lo cumplen. Por lo tanto, el presidente, el gobernador y el comandante militar son acreedores a sanciones políticas, administrativas, civiles y penales, de acuerdo al artículo 25 de la Constitución, porque ya feneció el estado de excepción. 120 días después, diputado, del cierre de la frontera, ¿cuáles son las consecuencias, aquellas medibles? 130 días, porque son 120 hasta el 18 de diciembre, pero han transcurrido 10 días más, o 11 días, son 130 días. Hay cifras que maneja la Federación de Cámaras de Comercio del Táchira y la Cámara de Comercio de San Antonio de Ureña, donde hay 7.540 empresas, tanto de comercio como de industria,
que están a punto de colapsar porque tenían una actividad binacional. Por otro lado, según cálculos de economistas expertos en la materia, hay pérdida por más de 2.000 millones de dólares. También, al comienzo del cierre de frontera y el estado de excepción, a partir del día 21 de agosto, se deportaron 1.500 colombianos violando el debido proceso que garantiza que para deportar o expulsar a un extranjero o a un colombiano se le tiene que garantizar el debido proceso, notificarle, abrirle un expediente. Él tiene derecho a ejercer los recursos jerárquicos y administrativos que considere convenientes. No, con la punta de las bayonetas llegaron y sacaron a 1.500 colombianos, hecho que constituye delitos o crímenes de lesa humanidad de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero no solamente eso, destruyeron más de 200 viviendas, de acuerdo a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que visitó Cúcuta con motivo del cierre fronterizo y el estado de excepción. En este momento están siendo afectados más de 3 millones de habitantes, casi 2 millones en el norte de Santander y más de 1 millón en el Táchira. Y de manera indirecta están afectados 70 millones, 40 millones de colombianos y 30 millones de venezolanos a quienes se está violando los derechos económicos, los derechos políticos, los derechos sociales, el derecho al libre tránsito, el derecho a traer y sacar bienes. Todo eso configura una gravísima situación que tipifica que estamos en presencia más que una dictadura de una tiranía, porque Maduro dejó de ser un caudillo político, dejó de ser un dictador para convertirse en un tirano. El tirano es el que llega por vía electoral y prescinde del Estado de Derecho. Por esa razón es que estamos pidiendo el enjuiciamiento a varios niveles. Uno, el enjuiciamiento nacional a través de la Fiscal General de la República que hicimos hoy. Dos, el enjuiciamiento político a través de la nueva Asamblea a partir del 5 de enero que se instale la nueva legislatura. Y tres, la denuncia ante la Corte Penal Internacional que se hará en los próximos días. Un grupo de más de 20 profesionales, incluyendo periodistas, abogados, geógrafos, historiadores, hemos trabajado en esta denuncia que contiene casi 200 páginas con casos muy concretos de gravísima violación de derechos humanos en el cierre fronterizo. Diputado Márquez, finalmente no puedo despedirlo sin antes preguntarle cómo se siente ante esta noticia que se ha conocido que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ha recibido varios recursos contra diputados electos de oposición en distintas circunscripciones en Venezuela. ¿Sería una maniobra del oficialismo, como ya se está diciendo, para intentar tumbar la mayoría calificada que el voto de los venezolanos dio a la oposición el pasado 6 de diciembre? Es una burda maniobra de última hora, producto del desespero que le indujo una aplastante derrota por parte de los sectores democráticos del país al actual régimen que presiden Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Esto no va a prosperar. Sabemos que ellos controlan el Tribunal Supremo de Justicia, pero la presión nacional e internacional los va a obligar a retroceder. No hay argumentos porque los procesos electorales fueron transparentes, como lo certificó delegados de Europa y la propia UNASUR. No hay capacidad de fraude por parte de la oposición, porque más bien al contrario, fuimos a unas elecciones en desventaja frente al régimen que tenía todo el control del aparato publicitario, de los recursos del Estado. Así que nosotros pues ahora vamos a pasar a la ofensiva desde el punto de vista de que reclamaremos el derecho del pueblo en cualquier instancia regional, nacional e internacional. De todas maneras, por mucha maniobra que monten, nunca van a lograr
una mayoría, ya que hay tres tipos de mayoría. Una mayoría simple, que sería a partir de 84 diputados, que ya lo tenemos. Una mayoría calificada de las tres quintas partes y una mayoría calificada absoluta de 2/3 partes, que es lo que el gobierno pretende bloquear para impedir cualquier reforma constitucional. Pero creo que estamos en presencia de un proceso similar al de Fujimori. Fujimori intentó desconocer los resultados electorales frente a Toledo y eso precipitó su caída. Yo creo que esta maniobra de Nicolás Maduro va a precipitar su desastre electoral que se notó o se evidenció el 6 de diciembre, pero que va a ser mucho más profundo ahora. Quiero agradecer a Walter Márquez, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado Táchira. Gracias por estos minutos para la tarde de NTN 24. Un abrazo para todos.